Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días. Sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Natalie Vitesnik les da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que como siempre lo hace posible. Tras la aprobación vía referéndum consultivo, el 15 de agosto de 1999 se instala la Asamblea Nacional Constituyente con el firme propósito de refundar al país. Estos 128 constituyentistas tuvieron en su responsabilidad o bajo su responsabilidad la creación de la nueva Carta Magna, que fue aprobada en diciembre de ese mismo año a través del voto popular. Esto dio origen a la nueva Asamblea Nacional, un órgano unicameral compuesto por 165 diputados que son electos para representar al pueblo ante el Poder Legislativo, el órgano legislativo, por un periodo de 5 años. Este año hay elecciones parlamentarias en nuestro país. Es un tema que ya está en la palestra desde hace algún tiempo y se enfatiza su importancia porque es vital preguntarnos ¿por qué hay que ir a votar el próximo 6 de diciembre? ¿Cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son los retos que enfrenta el próximo periodo? De todo eso vamos a hablar hoy en Soluciones. Les invitamos a que participen como siempre con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy utilicen el hashtag o la etiqueta SolucionesAN, significa Soluciones Asamblea Nacional. Les presentamos de inmediato a las dos personas que nos acompañan el día de hoy para debatir sobre este tema. Uno de ellos, el diputado Erle Herrera, él es periodista, además diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, representando al estado Anzoátegui, además profesor en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el abogado José Vicente Haro. Él es especialista en Derecho Constitucional. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Gracias también por estar acá con nosotros el día de hoy. Hay que hacer un poco de historia, diputado, porque además se dice que este es un país con memoria corta. ¿Qué fue el Congreso de la República propiamente? Bueno, es sumamente largo hablar de lo que fue el viejo Congreso de la República. Su última imagen quizás la vimos el 27 de febrero de 1989, cuando hubo el Caracazo, y vimos a los diputados y los senadores quitando las placas de su vehículo, donde decía diputado, senador, para que el pueblo que estaba en la calle no los identificara. En esa imagen fue como la metáfora de la decadencia de una institución, y en este caso el Congreso de la República, que luego va a fenecer cuando el pueblo en un referéndum popular elige, en unas elecciones elige a la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea redacta la nueva Carta Magna que crea una asamblea unicameral, que es la actual Asamblea Nacional. Pero el Congreso realmente fue la expresión de una clase política que se conoció como punto fijismo o bipartidismo y que se agotó como modelo político, como modelo económico y modelo social. Este Congreso estaba vigente, entiendo, desde el año 1964, la Constitución de aquel momento. Era un órgano bicameral, trabajaba allí el Senado y los diputados, ¿no? La Cámara de Diputados. ¿Cómo trabajaban? Sí, efectivamente, había una Cámara de Diputados, la Cámara representativa y de elección popular por excelencia, y la Cámara del Senado, que era la Cámara de representación federal, es decir, donde existían unos senadores que representaban a cada estado, ¿no? Lo bueno de esa bicameralidad que se daba en el Congreso de la República era que los proyectos de ley entraban por la Cámara de Diputados, se daba unas primeras discusiones, unos debates en lo que era la Cámara de Diputados, y posteriormente se le elevaba el proyecto de ley o la decisión que fuere a la Cámara del Senado para que ésta la sopesara, la investigara, y entonces esa discusión entre lo que se hablaba y las opiniones que se daban en diputados y en el Senado eran bien interesantes, muchas veces enriquecedoras en los proyectos de ley, y muchas veces fomentaban también la participación de lo que es la descentralización, ¿no? Porque esa representación federal del Senado ayudaba siempre a que los senadores trabajaran mucho en ese tema de la descentralización. Eso por una parte, y por la otra estaba la cámara, vamos a decir, bicameral, la Cámara Conjunta,
donde senadores y diputados se reunían para ya altas decisiones de Estado que había que tomar en el Congreso de la República, y eran discusiones muy importantes sobre temas álgidos pues, en la política y las leyes del país. Un poco para recordar también, este extinto Congreso de la República ya en su último periodo estuvo compuesto por 57 senadores y 207 diputados. El presidente en aquel momento de los senadores, por los senadores, era Luis Alfonso Dávila, y también quien fuera presidente de la Cámara de Diputados era el actual gobernador Enrique Capriles Radonsky, el gobernador de Miranda. Ahora, ¿cuáles eran las principales atribuciones del Congreso de la República? ¿Cuáles eran sus funciones principales? Mira, ese Congreso que fue presidido por Luis Alfonso Dávila y en la Cámara de Diputados por Capriles Radonsky, ellos fueron los sepultureros, porque fueron realmente muy cortos ese periodo, porque ya estaba funcionando la Asamblea Nacional Constituyente y se dio allí una especie de coexistencia un poco difícil, pero que se mantuvo por unos meses hasta que realmente pues, la Asamblea Nacional Constituyente redactó la nueva Constitución. Pues. El Congreso de la República, desde la Constitución de 1961, ese Congreso ciertamente se fue agotando independientemente de sus funciones, pero dejó de ser la representación popular. Sus leyes, lo que se aprobaba allí era en cenáculo, no había una consulta, no había una democracia participativa y protagónica que es la que establece la nueva Constitución. ¿Eran funciones meramente legislativas? No, fíjese, esa parte es importante destacarla, ¿no? Todo parlamento, llámese Asamblea Nacional, llámese Congreso de la República, en la historia venezolana ha tenido dos funciones principales. Por una parte, legislar, pero por otra parte, y una de las más importantes, es la gestión contralora, la actividad contralora de la Asamblea Nacional, precisamente que ejercen las distintas comisiones, y entonces los diferentes miembros de la Asamblea Nacional o el Congreso de la República antes, pues, deben o tenían antes que ejercer esa función contralora para investigar posibles casos de corrupción, posibles asuntos de interés público, posibles asuntos que interesen a la población, de manera que pueda, de alguna manera, hacerse una veeduría de la gestión del Estado, de los funcionarios públicos, del gasto de los recursos, del presupuesto público, de cómo se invierte, etc. Esa función es de las más importantes en el Parlamento. El 8 de noviembre de 1998 se realizaron las últimas elecciones para conformar este Congreso de la República, un Congreso que fue ya disuelto el 28 de marzo del año 2000. ¿Cómo fue esa transición del Congreso a la Asamblea? De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos.